Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? ¿Bien de Hola, ustedes? buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien, estamos esperando la lluvia. Bueno, les iba a mostrar antes de comenzar la clase sobre, aquí está el cronograma con los temas. Tenemos luego lo que es ley de medicamentos, los tipos de farmacias, la ley de farmacia, las buenas prácticas Profe, en farmacia. ¿Sí? salgo un segundito y ya me conecto. Dale, dale. Un minuto. Luego tenemos los tipos de recetas, el Vademecum, lo que es el Fondo Nacional de Recursos, medicamentos controlados, cannabis en farmacias, grupos farmacológicos en general y luego específicos, como es la farmacología de la inflamación y el dolor, la génesis del dolor, farmacología cardiovascular, farmacología de trastornos metabólicos y endocrinos, farmacología del sistema nervioso y farmacología del sistema inmune. Bueno, para mostrarles eso. Si hay algo que ven ahí que quisieran tratar y no se encuentra el cronograma, cualquier cosa luego me pueden decir, no hay ningún problema. Y hoy vamos a dar lo que es la última situación especial, que es sobre la farmacoterapia en el embarazo y en la lactancia. Tenemos que conocer siempre por qué estos temas son importantes y bueno, luego de varios estudios, investigaciones que se han realizado y se siguen realizando, ponen como principales consumidores de fármacos a las mujeres embarazadas durante la gestación, el trabajo de parto y la lactancia. En promedio, las mujeres embarazadas consumen 11 tipos de fármacos diferentes durante todo su embarazo y en el periodo de trabajo de parto pueden llegar a entrar en contacto con 7 fármacos diferentes. Aproximadamente un 90% de las puérperas, o sea, mujeres que ya hayan tenido su hijo, utilizan algún tipo de fármaco durante la primera semana de puerperio. Puerperio significa, ¿no?, el periodo posterior al parto, ¿no? O sea que la primera semana de haber parido, el 90% de las mujeres utilizan algún tipo de fármaco. Desde el punto de vista farmacoterapéutico, el embarazo es una situación singular y especial. Y ahora vamos a ir viendo por qué. Tenemos varias cosas, varios conceptos del por qué le damos importancia y por qué catalogamos al embarazo y a la lactancia como una situación especial. Algunos de ellos son que, por ejemplo, nos encontramos con una nueva situación fisiológica, es decir, un cuerpo trabajando de manera distinta a lo que hace cuando no está embarazado. O sea que hay cambios metabólicos, cambios hemodinámicos, cambios endocrinológicos que me van a hacer que este cuerpo sea distinto. Tenemos además una nueva situación en lo que es la farmacología, principalmente a nivel de la farmacocinética, ¿tá? Porque como vamos a ver, nos vamos a enfocar en esta clase más a lo que es lo que hace la diferencia en cuanto a la farmacocinética, ya que sobre la farmacodinamia no hay muchas investigaciones y vuelve a presentarse el problema como en la pediatría de esa orfandad en la embarazada en cuanto a lo que es investigaciones farmacológicas.
Y porque además ahora tenemos dos sujetos, tenemos una madre gestante y su bebé, los cuales me hablan de una situación distinta a la de una persona, sin duda que no está embarazada. Tenemos que tener siempre presente que en el embarazo nos vamos a encontrar con un conjunto que tiene que trabajar en simbiosis, en armonía, para que todo funcione y se desarrolle de la mejor manera. Entonces vamos a hablar de lo que es la unidad materno-feto-placentaria. ¿Por qué hablamos de esta unidad? Porque en lo que respecta a la fármaco... ¿Se trancó? Puede ¿Tiene el ser. micrófono abierto? Fíjese, por favor. Ahí está, ya lo apagaron. Bueno. O sea que tenemos madre, niño y una placenta. Y la farmacoterapia se va a ver afectada por estas tres cosas. Ahora vamos a ver con cada una de ellas qué es lo que sucede. Me adelanto a decirles que en el feto se puede producir lo que se llama una teratogenia, que luego vamos a aclararla, pero básicamente es un daño provocado por algo externo, ya sea fármacos u otro tipo de cosas. Los defectos que se pueden producir a nivel del feto por alguna cosa externa que se llama teratógeno, no es un porcentaje muy alto, sino que es un 2 a un 4%. Y menos del 1% es por fármacos. O sea que si nosotros pensamos en el 100% de niños nacidos y hablamos de un 1% de defectos que se pueden atribuir a fármacos, no parece ser muy significativo, ¿no? Pero no estamos hablando de números, estamos hablando de niños mal formados, lo que va a condicionar el resto de la vida, lo que si lo vemos más desde el lado de afuera, también aumenta el consumo de otro tipo de cosas, que bueno, que conllevan a complicaciones en todos los aspectos en la vida de ese niño. Y además, si le sumamos el hecho de que si es por fármacos, era casi totalmente prevenible, o sea que seguramente por desconocimiento ingirió algún tipo de fármaco que no estaba permitido y que por lo menos provocó y que provocó un daño, resulta muy importante, ¿no? Este 1% de un defecto producido en un niño por consumo de fármacos es altísimo y se puede prevenir. En el Uruguay, el 96% de las embarazadas consume algún tipo de fármaco durante su embarazo, o sea que es altísimo el porcentaje. Y de este 96%, un 78%, que también es casi la totalidad, consume 2 o más medicamentos. Si tenemos también en cuenta que hasta un 50%, o sea, casi la mitad de los embarazos no son planificados, más allá que el niño sea querido luego, que no vamos a hablar de eso. O sea, ¿por qué es importante cuando hablamos de un embarazo no planificado? ¿Cuál es el riesgo? Y bueno, porque si yo no sé que no planifiqué un embarazo, puedo no saber que estoy embarazada y por lo tanto puedo ingerir algún tipo de fármaco que no esté permitido para el embarazo y esto provocar un daño a nivel del bebé. Por otro lado, la gran mayoría de los fármacos tienen riesgos que algunos están descritos, pero siempre hay alguno que no está descrito. O sea que el riesgo siempre va a estar presente, más allá que em, a veces puede ser que aparece un síntoma nuevo que no está descrito en el prospecto del fármaco, o sea que siempre es mentira que la ingestión de un fármaco va a ser inocua en alguna oportunidad. Siempre estamos expuestos a que pueda ocurrir un riesgo.
Y también tenemos otro factor en contra, que es que ni en la embarazada ni en las madres lactando hay suficientes evidencias para comprobar algunas cosas, sino que la mayoría es porque se hizo en animales, por ejemplo, se hacen experimentaciones en ovejas embarazadas, este, entonces no hay investigaciones a nivel de la madre y bueno, y eso sin duda limita también y se extrapolan los datos, pero nunca son 100% certeros. Entonces vamos a ver qué pasa con la farmacocinética. Primero vamos a hablar de todo el proceso LADME en la embarazada. Luego vamos a ver qué rol cumple la placenta cuando hablamos de fármacos y luego vamos a ver cuáles son los riesgos de un niño por recibir fármacos. Entonces, en la madre vamos a ver cambios en todas las etapas del proceso LADME. En cuanto a la absorción, se va a ver alterada, ¿tá? Porque en la madre embarazada se enlentece el vaciamiento gástrico. Esto va a provocar que un fármaco se mantenga durante más tiempo a nivel del estómago, o sea que se distribuya de una manera más lenta y bueno, eso es una alteración. La motilidad intestinal también está disminuida, ¿no? El movimiento de los intestinos, eso me va a alterar también la absorción. Disminuye la secreción de ácido a nivel del estómago, lo cual, ¿se acuerdan que la clase pasada estuvimos hablando de que es necesario mantener un ambiente ácido para que la absorción sea buena? Bueno, si en este caso se nos disminuye la secreción ácida, tenemos menos ácido, por lo tanto el pH va a ser menos ácido y me va a retardar la absorción. Eso sumado a que por haber poco ácido, queda más ácido el estómago, por eso dice ahí aumenta el pH, queda más básico, perdón, queda más básico y esto, bueno, todo también retarda la absorción. Y también destacar que la absorción, si bien a nivel del estómago se complica, porque el estómago está más lento, porque los intestinos están más lentos, porque se produce menos ácido, porque el fármaco se mantiene durante más tiempo, demora en absorberse. Eso a nivel del estómago. A nivel de lo que es el músculo, por eso la medicación que se administre por vía intramuscular se va a absorber y a distribuir más rápido, y eso también genera una complicación por el hecho de que a veces no está el tiempo. Si hablamos de la vía intramuscular, es una vía de liberación lenta, y debido a la vasodilatación que hay, ¿no? Los vasos están dilatados porque el corazón bombea más cantidad de sangre por minuto, esto me lleva a que el fármaco se absorba más rápido por la vía intramuscular y también me provoca una alteración. ¿Qué pasa con la distribución? Bueno, aumenta la cantidad de sangre que tiene esa madre, casi al doble, ¿tá? O sea, el 50%. Bueno, la mitad más de lo que tenía. Ese aumento en la cantidad de líquido lleva a que la cantidad de proteínas que hay queden, vamos a decir, más boyando, ¿no? Porque aumenta el líquido, pero no aumentan la cantidad de proteínas, entonces hay menos, va a haber menos proteínas circulantes, y acuérdense que las proteínas transportaban los fármacos, o sea que se me va a complicar la distribución. Por otro lado, como ven ahí dice, aumento de la fracción libre para algunos fármacos de alta unión a proteínas plasmáticas. ¿Qué quiere decir? A ver, si tenemos un aumento de esa fracción libre del fármaco, es porque no fue transportado. O sea que ese fármaco me va a permanecer también, no se distribuye, me va a permanecer en el lugar, pudiéndome generar un aumento en la concentración plasmática, y esto también incurrir en algún efecto adverso. ¿Tá? O sea que tengo una distribución pobre porque tengo pocas proteínas, y eso me va a aumentar el riesgo de que el fármaco se me quede en el lugar, no se me distribuya, y bueno, y con su consiguiente
aumento en la concentración mantenido, ¿no? Porque no se logró distribuir. Con respecto al metabolismo, acá se complica porque en el embarazo tenemos altos niveles de progesterona. La progesterona es sumamente necesaria en el embarazo para mantener al útero en condiciones adecuadas y que el útero nutra y permita el crecimiento del niño. Produce además otro tipo de cambios, ¿no? A nivel de las mamas, coloración de la piel, etcétera, etcétera, todo colaborando para que el niño, bueno, luego se pueda alimentar y se pueda desarrollar bien. O sea que la progesterona del embarazo es importantísima, ¿tá? Para lograr que ese embarazo llegue a término. Ahora, por otro lado, esta progesterona induce las enzimas. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan del citocromo PI450 y todo su complejo de enzimas? Él tiene que actuar tranquilo, ¿no? Para poder transportar y metabolizar. Si yo lo apuro al citocromo, esto va a ser, o sea, que no esté presente y no pueda cumplir su función de manera correcta, ¿no? Se va a eliminar todas las enzimas que ayudaban en lo que era la metabolización en el hígado, se van a producir, se van a eliminar, no, se van a producir en mayor cantidad y eso me va a generar un metabolismo mucho más rápido, más acelerado, y eso me va a generar a que el fármaco esté también menos tiempo del que tiene que estar. Entonces, eh, el metabolismo en el hígado de los fármacos se va a ver alterado, porque me apura, la progesterona me hace que tenga muchas enzimas y rápidamente me metabolizan los fármacos. Y después, con respecto a la eliminación, si tenemos presente que aumentó la cantidad de sangre a nivel del organismo, también tenemos que tener presente que tienen que aumentar la cantidad de orina por el riñón, porque si no se elimina, eso va a generar que se acumule líquido, ¿no? Que provoque que el corazón trabaje mucho más esforzado y bueno, y a la larga va a generar una complicación cardíaca. Entonces es necesario que el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que circula por el riñón, aumente también, para aumentar la producción de orina. Entonces, al aumentar la producción de orina, aumenta el ritmo de filtración, en el que se filtran los fármacos hacia los riñones. Y por lo tanto, el fármaco se me va a eliminar también mucho más rápido, porque tengo un riñón que está trabajando a 1000 para filtrar todo, producir mucha orina, y eliminar todo para que el corazón no se vea sobrecargado. Entonces, básicamente tenemos alteración a nivel de todos los procesos farmacocinéticos en la embarazada, ¿no? Debido a los cambios maternos que hay para adaptarse al embarazo, se nos complica todo lo otro. Eso en cuanto a la madre, ¿tá? Se altera la absorción por todos esos cambios fisiológicos que ocurre, también se va a alterar la distribución y también se va a alterar la eliminación. Por otro lado, tenemos a la placenta. La placenta, no sé si ustedes logran, quizás si alguno puede agrandar la imagen y ve ese dibujo que se ve a la derecha, es un esquema de la placenta. Ahora yo voy a dibujar, así que miren acá. Yo voy a dibujar. Esto que estoy envolviendo acá es del bebé, ¿tá? Toda esta es la placenta, ¿no? Todo eso. Lo que yo señalé en rojo es la parte de dentro de la placenta, la parte de los vasos sanguíneos del bebé. Y lo que yo les voy a mostrar ahora en azul son los vasos sanguíneos de la madre. Esto acá. Entonces lo que yo quiero que ustedes logren determinar en esa imagen
es que en ningún momento en los vasos sanguíneos de la madre se cruzan con los del bebé, es decir, no toman contacto, sino que a través de una membrana, que es como un filtro, las sustancias difunden de la madre hacia el niño. O sea que, no, a no ser que ocurra un evento en el embarazo en donde o la madre tiene algún accidente, se golpea la panza, se produce un sangrado interno, la sangre se cruzan. De otra manera, no. ¿Tá? Entonces, por eso es importante entender, al mirar la imagen, que esos arbolitos que hay ahí, ven que ven esos arbolitos, son por donde van a entrar los fármacos a el niño, pero que como los vasos sanguíneos de la madre no están en contacto con eso, sino que si pueden observar bien hay una membrana como una tela que los separa, eso es fundamental en el embarazo para los fármacos. O sea que ustedes tienen que concluir de acá que no va a pasar todos los fármacos de la mamá al bebé, que van a depender de las características de los fármacos, como ahora vamos a ver. La transferencia placentaria de casi todas las drogas y agentes xenobióticos se refiere a cosas que no son drogas, no son fármacos, pero que sí pueden provocar algún cambio, como por ejemplo algún yuyo, ¿no? Entonces, la transferencia de todo eso se realiza casi siempre por un mecanismo que se llama difusión, ¿no? Van de donde hay más concentración a donde hay menos. ¿Tá? No sé si ustedes recuerdan que en la membrana los fármacos pasaban, o sea, las moléculas pasaban de un lado a otro siguiendo diferentes mecanismos. Uno de ellos era la difusión. Pasa de donde hay menos a donde hay más, como en este caso. Ahora, las drogas que son lipofílicas significaba que no se llevan bien con los lípidos, ¿no? Con todas las grasas del organismo. Eso era lipofílico. Ese tipo de droga se les va a complicar para pasar, ¿tá? Porque, como ahora vamos a ver, muchas pasan unidas a los lípidos y al no unirse no van a poder pasar. Para los otros tipos de drogas hidrofílicas, o sea que no se llevan bien con el agua, digamos, la transferencia, o sea, el pasar va a depender del tamaño que tengan. Si son moléculas pequeñas, van a pasar perfectamente y solas, no precisan que nadie las acompañe. Si son moléculas grandes, no van a poder pasar. Entonces, básicamente, ¿qué hace la placenta en el embarazo? Es como un filtro y va a depender de la característica del fármaco, es decir, de la característica de su molécula, para ver si puede lograr atravesar la placenta o no. Entonces, ¿cómo debería ser el fármaco ideal para llegar al niño a través de la placenta? Bueno, debería de ser sumamente soluble en lípidos, es decir, se llevan bien con las grasas, se disuelven y pasan, tienen que ser de un tamaño pequeño las moléculas, y bueno, y por otro lado, los que no van a atravesar son los que eh, por ejemplo, pasan unidos, los que se unen mucho a las proteínas plasmáticas, eso no van a pasar, que son la gran mayoría, y fármacos con moléculas muy grandes, como por ejemplo la heparina, la insulina, todo eso no atraviesa la placenta. ¿Tá? O sea que, resumiendo, la placenta es un filtro. En el matrimonio, estoy con la tele prendida y veo que dice matrimonio. Ay, Jurisa, perdonen. Y entonces le cambié la palabra. Eh, entonces, los que no atraviesan la placenta son
los que se unen a proteínas, como les dije, la gran mayoría, y los que tienen o sea, sus moléculas son de un tamaño grande, peso molecular grande, como por ejemplo la heparina y la insulina. Está resumiendo. Madre, se nos altera toda la farmacocinética por todos los cambios fisiológicos. Placenta constituye una barrera, un filtro, la cual va a permitir que pasen determinadas sustancias, o sea, determinadas moléculas que tienen que tener características como por ejemplo eso, unirse bien a los lípidos, ser de tamaño pequeño. El resto no va a pasar tan fácilmente. Ahora, ¿qué pasa con el feto? Y acá aparecen dos términos importantes como son la teratogenia y la teratogénesis. ¿Qué es la teratogénesis? Bueno, es la alteración tanto a nivel de la forma como a nivel de algún proceso bioquímico o de su función que ocurre durante el embarazo y que puede ser detectada o durante la gestación o cuando nace o luego. Pero la diferencia con otro tipo de problemas es que esta ocurrió durante el embarazo. Por eso se llama teratogénesis. Y es provocada, ¿por qué? Por un teratógeno. Un teratógeno es cualquier agente, ya sea un fármaco, por ejemplo, radiaciones, alguna alteración genética de alguno de los padres, que va a provocar anormalidades en el desarrollo físico o mental del el niño que se está gestando. ¿Está? ¿Qué me puede provocar esta teratogenia? Todo tipo de alteraciones, enfermedades genéticas, enfermedades infecciosas, alteraciones, ya sea el tabaquismo o que por ejemplo me provoca que el niño nazca con un bajo peso, el alcoholismo da lo que se llama el síndrome alcohólico fetal, que además de que puede dar malformaciones externas. Urisa, otra vez se les activó el micrófono a algunas. Que puede dar algunas malformaciones o una carita bien característica, tienen los ojos implantados más bajos, las orejas también, bueno, tienen características a nivel estructurales, pero también puede dar retardo mental, por ejemplo, el alcoholismo. Las drogas de abuso como la cocaína y la marihuana también generan alteraciones, y bueno, y por eso es tan importante que los fármacos tengan su clasificación de riesgo. Resumiendo todo esto que ven ahí, el momento más crítico en lo que es la teratogenia ocurre cuando el órgano se está formando. ¿Tá? Si bien siempre puede haber daño, tanto en las primeras semanas como al final del embarazo, cuanto más temprano uno se exponga al riesgo, al teratógeno, más grave es la malformación. ¿Tá? Las primeras 2 semanas, más o menos, que es mientras una semana, que es cuando ocurre la fecundación, viaja, antes de que se implante, no hay riesgo, porque no hay contacto entre la madre y el bebé, digamos, antes de que se implante en el útero. Mientras viene viajando por la trompa, que se fecundó con el espermatozoide y llega a implantarse en el útero, eso demora como una semana. Bueno, ahí no hay riesgo, porque al no haber ni siquiera una placenta formada, no hay ningún lugar por donde se vayan a difundir los teratógenos. Ahora, luego de que se implanta, esas primeras semanas son críticas para que ocurra teratogenia. Sí, podemos hablar de manera general diciendo que entre los 15 días y los 60 días es cuando, si se expone a un teratógeno, va a haber una malformación. Y ahora vamos a ver, en esta tabla, vemos, desde lo que es el periodo de ocurre la fecundación, las primeras 2 semanas hasta el final del embarazo.
Ven que esas primeras 2 semanas dice, not very susceptible a agentes tóxicos, ¿no? Eso quiere decir que no es susceptible al daño por agentes tóxicos. Luego observamos que hay una columna ahí que me muestra los diferentes órganos. Sistema nervioso central, abajo dice corazón, pulmones, ojos, orejas, el paladar, los genitales externos, los dientes. Entonces, si ustedes miran, a ver que les voy a dibujar. Esto acá, esto me marca que, por ejemplo, el sistema nervioso central tiene riesgo de crecer mal formado entre la tercera semana, como ven acá, porque está en amarilla, y entre aproximadamente la semana 16. Pero luego me sigue en blanco hasta el final del embarazo. O sea que tengo un riesgo, si bien el riesgo va a ser más grave hasta la semana 9 aproximada, luego también tengo riesgo, ¿tá? De que, les doy un ejemplo. Si una mamá embarazada, por ejemplo, una madre que trabaja afuera con los invernáculos y se expone a pesticidas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, si se expone y está de 4 semanas de embarazo, va a ocurrir una malformación muy grave, como por ejemplo las anencefalias en los niños incompatible con la vida. Si bien hay algunos que viven, tienen alteraciones para siempre, ¿no? Pero la mayoría se muere al momento del nacimiento, nacen sin cerebro. Bueno, va a ocurrir ese tipo de malformación grave. Si se expone, por ejemplo, a las 16 semanas, puede ocurrir una espina bífida, ¿tá? Una malformación a nivel de la médula espinal. Y si se expone luego ya en un embarazo de término, puede, por ejemplo, quedar alguna espina bífida pero oculta, que sea muy mínima, pero hay una alteración, ¿tá? O sea que dependiendo de cuándo esa madre, de cuánto estaba cuando se expuso al teratógeno, es el tipo de malformaciones que va a haber. Acá, por ejemplo, también les muestra, dice palate, si ustedes ven ahí, ¿no? En la columna de la izquierda, palate. Ahí me habla de lo palatino, lo que es el paladar. Entonces, los niñitos que, por ejemplo, tienen, fíjense acá, y ahí. Los niños que, por ejemplo, tienen un labio leporino, paladar hendido, mal llamados mellados, es porque la mamá se expuso a ese teratógeno, ¿ven? Cuando el bebé tenía entre las 6 semanas y 16 semanas, porque ahí está el riesgo de que se provoque la malformación. Ay, debe compartir. O sea que importante eso, que reconozcan que la alteración, o sea, la teratogenia va a estar dada dependiendo de cuándo fue que se expuso a, por ejemplo, un fármaco. ¿Se entiende, gurisas, o no se va entendiendo? Que están todas calladitas. Se entiende bien. Sí, perfecto, perfecto. Sí, está. Buenazo. Bueno, eso en cuanto a lo que es el embarazo. Tenemos que tener presente las alteraciones farmacocinéticas en la mamá por sus cambios fisiológicos, la función de la placenta y el riesgo del bebé cuando se expone a teratógenos, como por ejemplo fármacos. Entonces ahora vamos a ver que para el embarazo, la FDA, acuérdense que la FDA, ¿no? Con sus siglas, como dice ahí, Food and Drug Administration, está situada en Norteamérica y es el organismo que regula toda la distribución, o sea, autoriza el uso de fármacos a nivel mundial, ¿no? Que si bien existen otras, esta es la principal. Hay varias clasificaciones por diferentes autores. Lo que en realidad
se dice hoy es que no hay una que sea correcta, exacta, porque unas tienen en cuenta una cosa, porque otras tienen en cuenta otra, entonces que no hay una que sea perfecta. Pero se utiliza, y cuando ustedes agarren un farmanuario o busquen en donde sea, van a ver que tienen la clasificación esta de la FDA que los categoriza en de la A a la X. Y en donde básicamente la A y la B son los que se pueden utilizar en embarazadas. O sea que siempre mirar, a veces dicen el prospecto, a veces no, pero lo dice directamente en el farmanuario. Igualmente, más allá de que el riesgo sea mínimo, riesgo hay, vuelvo a repetir, y por eso siempre en los prospectos te dicen, si usted está embarazada o sospecha que está, consulte a su médico antes de ingerir el medicamento. Categoría A o B, entonces, tienen estudios en animales o alguno en embarazada que han demostrado un uso seguro de determinados fármacos. La diferencia de la A y la B es que en la A, como dice ahí, hay estudios en embarazadas que no han demostrado riesgo, ¿tá? Ni al principio ni en todo el embarazo. Y en la B dice, hay estudios en animales que no han mostrado riesgo teratógeno, aunque no hay estudios controlados en mujeres embarazadas. ¿Tá? O sea, esa es la diferencia. Si bien los dos son aceptados, en la A son los mejores, digamos, los que los mejores para que consuman embarazadas, porque hay estudios en embarazadas que muestran que son seguras. Lo B, la categoría B también, pero no hay estudio en embarazadas, sino en animal. La categoría C, ya acá arranca el riesgo. Acá tenemos un riesgo, o sea que se ha demostrado en animales que provoca, aunque no aunque no esté demostrado y no haya estudios en mujeres embarazadas, sí hay en animales, los cuales demuestran que sí hay un riesgo. Entonces, acá es cuando el médico evalúa riesgo-beneficio, ¿tá? Y este caso se da con mayor frecuencia en algunas mamás con patologías psiquiátricas que están en tratamiento y que quedan embarazadas. Entonces acá, bueno, se evalúa el riesgo de que lo ingiera contra el beneficio. La categoría D, sí también hay riesgo, mucho mayor que en la C. Entonces, solamente los fármacos que están en categoría D se van a administrar si hay riesgo de vida de la madre. Porque si no se lo doy, se muere la madre y el niño. O sea que acá esto solamente cuando hay riesgo de vida, los de categoría D. Y los de categoría X totalmente contraindicados en el embarazo porque han mostrado muertes. Entonces acá les traje algunos de los fármacos de categoría X, como son la talidomida, que ya la han visto con esas graves malformaciones y muerte que ha provocado, el metotrexato, la lovastatina, la ergotamina, el misoprostol, la isotretionina, que la estuvimos viendo como fármaco controlado en una de las clases, los anabólicos, los anticonceptivos orales, el finastride y algún tipo de isótopo radioactivo. ¿Está? Solamente porque por ahí conocen a alguno y dicen, ah, mira, este era. Eh, pero en esto no se memoriza, ni ahí, imagínense. O sea que tiene que quedarles bien claro eso. Tenemos una clasificación de fármacos para el embarazo. A y B la embarazada los puede ingerir, ¿tá? Están aprobados para su uso. La C, el médico tiene que evaluar riesgo-beneficio, ¿tá? Sin duda que pueden ocurrir mayores complicaciones que con los otros. En la categoría D, ojo, solamente si hay riesgo de vida, si no, no se dan. Y la categoría X no se dan bajo ningún motivo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bien, se entiende. Se entiende. Bárbaro.
Entonces seguimos. Bien, perfecto. Buenazo. Ahora vamos a hablar de la lactancia. ¿Está? Ya nació. ¿Qué pasa ahora que nació y tiene que tomar la teta? Tenemos que tener bien claro siempre que la lactancia es el mejor alimento recomendado por la OMS hasta los 6 meses de vida, ¿no? De forma exclusiva por todos los beneficios que trae tanto para la madre como para el niño como para toda su familia. La mayoría de los fármacos que se indican a las madres embarazadas no tienen efecto sobre la lactancia o sobre el recién nacido o sobre el lactante, sobre el bebé que esté tomando la teta. ¿Y por qué? Bueno, nosotros no podemos agrupar a todas las madres que están dando la teta en un mismo grupo y decir, ellas no pueden tomar estos fármacos. Porque como vamos a ver ahora, hay factores en la madre, factores en el niño y factores en el fármaco que me van a determinar, ¿tá?, cómo ese fármaco se va a eliminar, cuánto va a demorar en eliminarse, si se elimina por completo o no, etcétera, etcétera. Entonces no puedo generalizar, no puedo hablar de todos los fármacos por igual, más allá que a nivel mundial hay algunas guías que me dicen, este para la lactancia sí, este no. Más allá de eso, y de que, bueno, de alguna manera tenían que hacerlo para que quede más entendible, hay cosas que hay que tener en cuenta. En la madre, primero para aclarar esto por si se habían olvidado, acuérdense que cuando hablábamos de todo el proceso LADME y hablábamos de la excreción, dijimos que principalmente las drogas se eliminan por vía renal, ¿no? Y hepática, pero que en un menor porcentaje también podrían llegar a eliminarse o por la vía respiratoria, cuando uno respira, más que nada de los fármacos que son respiratorios, inhalados, o podrían llegar a eliminarse algunos por la saliva y otros por la leche materna, ¿tá? Y por eso es que hoy hablamos de esto. Los factores maternos que me van, los que tengo que tener presentes cuando hablamos de farmacoterapia en la lactancia, es que, por ejemplo, la composición de la leche de la madre. Los fármacos que les gustan los lípidos, que les gustan las grasas, se van a eliminar por la leche cuando la leche está madura, digamos, ya cuando tiene un alto contenido de grasa. En el calostro, por ejemplo, no se va a eliminar. Entonces, si yo tengo una mamá que acaba de nacer su bebé y le estoy administrando algún fármaco que tiene, que es que se une bien a los lípidos, no se va a eliminar, no se va a excretar por la leche, ¿tá? Porque recién cuando la leche tenga un alto porcentaje de grasa, después de los 15 días, cuando esté madura, ahí el fármaco se va a excretar, o sea que puede no ser un riesgo, dependiendo de la etapa en la que se encuentre. Lo otro es, hay madres que, por ejemplo, con hipotiroidismo, que no llegan a producir nunca leche con suficiente cantidad de grasa y que las leches que producen son generalmente con un mayor porcentaje de agua. En esos casos tampoco sería un riesgo. Después también tenemos que ver la cantidad de leche que se produce, ¿tá?, para ver entonces la cantidad de fármaco que se excreta. El intervalo de lactancia, cada cuánto está lactando este niño, porque si quizás ya el fármaco hizo su pico, toma la teta 2 veces al día, o toma solamente para dormir de noche, un niño más grande, y bueno, el fármaco ya hizo su pico plasmático, ya bajó a eliminarse y ni siquiera se excreta, ¿está? Y por otro lado, tener presente que si tenemos una mamá que tiene alteraciones a nivel del riñón o del hígado, el fármaco se va a mantener durante mucho más tiempo en el cuerpo y por lo tanto lo que se excrete por la leche va a ser un fármaco concentrado, ¿no? Alto, o sea que eso ya puede ser un riesgo.
Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el niño, eh, cuál es su capacidad de succión, cada cuánto toma la teta, cuánto tiempo luego de que la madre ingirió el medicamento tomó la teta. ¿Tá? O sea, ¿por qué son importantes esas cosas? Por lo que les decía hoy. Si quizás toma solo para dormir, succiona como chupete, pero no tiene una succión eficaz, que saque leche, etcétera, no va a haber ninguna alteración en en lo que es el traspaso de fármaco a través de la leche. Y lo otro es tener presente que si hay algún fármaco que se tiene certeza que se elimina por la leche, ¿tá? Por ejemplo, en la categoría C y que además son riesgosos, eh, cuando el recién nacido lo ingiera, ¿no? Él no va a poder eliminarlo tan fácilmente, porque acuérdense, como veíamos en la clase pasada, que el hígado es inmaduro, que no tiene enzimas, por lo tanto no hay una buena metabolización. ¿Tá? O sea que eso tenemos que tenerlo presente. Y en cuanto al fármaco, va a depender también de si el fármaco es liposoluble y se diluye bien en las grasas para poder pasar. Va a depender también de el grado de acidez que tenga. Los fármacos que son menos ácidos son los que pasan mejor. Va a depender también del tamaño de su molécula. Si es muy grande, no va a pasar tampoco. Y luego que sin duda vamos a tener que ver con todo lo que es la farmacocinética, tener en cuenta además, bueno, todo eso en la persona. Entonces, resumiendo esto que les dije, no podemos determinar certeramente la cantidad de fármaco que se va a excretar en una madre que esté lactando, porque hay que tener en cuenta factores de la madre, del niño y del fármaco. Lo que sí tiene que quedar claro es que a ninguna mujer que esté dando la teta se le puede prohibir la ingestión de de un medicamento si tiene una verdadera necesidad clínica. ¿Tá? Y por eso es que si debe de recibir un tratamiento, aunque esté dando la teta, se le administra el tratamiento, teniendo en cuenta algunas precauciones. Ahora, como vamos a ver también, hay algunas situaciones en las que debe suspenderse la lactancia porque el riesgo es mayor que el beneficio. Siempre que sea posible, el medicamento debe de darse, la madre lo debe de ingerir cuando terminó de dar la teta, ¿tá? Porque quizás ese fármaco tiene una metabolización que demora 3 horas y ya para la siguiente lactada no lo va a tener más. ¿Tá? O sea que el niño ni siquiera va a recibir nada de ese fármaco porque ya va a estar excretado. Ahora, si no tengo en cuenta esto, lo tomo, le doy la teta, quizás estoy en proceso de metabolización y bueno, se me excreta y le paso todo el fármaco por la teta. O sea que yo puedo tratar de evitar ese tipo de cosas. Ahora, tengo que también tener presente que hay algunas situaciones de riesgo, ¿no? Como por ejemplo, si la madre ingiere algún medicamento que no es de uso habitual en pediatría, es decir, fármacos que nunca se dan a los niños y la madre lo ingiere y bueno, saber que si este fármaco pasa puede provocar un daño mayor. También en todo lo que es tratamientos muy prolongados, que duran semanas o meses, hay un riesgo mayor de acúmulo, ¿no? Plasmático y por lo tanto va a haber un riesgo mayor de excreción. Eh, Cuando haya algún antecedente familiar que tenga sensibilidad a algunos medicamentos, por ejemplo, un hermanito y presentó en algún momento hizo una reacción alérgica y ahora la madre lo está tomando y eh, el bebé puede también llegar a ser alérgico. ¿Tá? O sea que eso también hay que tenerlo presente. En todo lo que es medicamentos que se aprobaron muy recientemente,
porque si ya a veces los estudios en adultos son pocos, y ya estamos complicados con el estudio en la embarazada, bueno, imagínense que si salieron, si son nuevos, menos que menos van a haber investigaciones. Y lo otro es lo que son los niños pretérminos, los niños de bajo peso. Acuérdense que también hablábamos la clase pasada, que los niños pretérminos son totalmente inmaduros, además tienen, o sea, se retarda la absorción, se retarda la distribución, se retarda el metabolismo y se retarda la excreción. O sea que a veces no lo va a tolerar, puede llegar a no tolerar un fármaco. Y entonces por eso es tan importante que se les enseñe a las mamás que si tienen una indicación médica y tienen que recibir un fármaco, controlen en el niño cualquier cambio en el comportamiento. Por ejemplo, decaimiento, que no quiera succionar, que duerme más de lo habitual, o todo lo contrario, está muy agitado, muy inquieto, o que aparece alguna erupción, ¿no? Se brota todo, que frente a la aparición de eso, siempre debe controlar al médico. Y que esto es lo más seguro. Por eso, porque no tenemos certeza de que un fármaco no va a provocar algo, no sabemos. Entonces tenemos que educar para que siempre esté atenta frente a la ocurrencia de alguna de estas cosas. Hay situaciones también en las que pueden indicar suspender la lactancia, por ejemplo, cuando se conoce que el fármaco va a producir algún efecto indeseable en el niño, como por ejemplo algunos de esos de categoría X, fármacos muy potentes y de alto riesgo, como por ejemplo los citostáticos para el tratamiento del cáncer, altas dosis de corticoides porque pueden frenar las médulas suprarrenales de los bebés y no producir corticoides que los necesitamos para el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y fármacos radioactivos, es decir, todos los contrastes para estudios de imagen, se suspende momentáneamente la lactancia mientras eso se elimina. Y bueno, y sin duda una señora que tenga una falla renal o una falla hepática, la lactancia se va a tener que suspender por el acúmulo, además de por la medicación que toma, por el acúmulo que se produce de la droga a nivel del organismo. Entonces, como norma general, es decir, para hablar de manera genérica, ¿no? Una mamá que esté lactando solamente debería de ingerir un fármaco que sea estrictamente necesario. Vuelvo a repetir, no podemos privarla, pero tampoco el uso libre, ¿no? Tratar de que solo lo estrictamente necesario. También de que reciba la dosis mínima para lograr el efecto deseado y durante el menor tiempo posible. Que eviten el uso de medicamentos de liberación sostenida, es decir, como por ejemplo, se me viene a la mente el Ketofen, LP, que se toma una vez al día porque tiene liberación sostenida, porque ese también va a mantener una concentración que eso aumenta en la excreción. También, si la mamá tiene que recibir algún fármaco de estos que sean mayor el riesgo que el beneficio, bueno, restringir si fuera posible, no al revés, sí, está bien, restringir si fuera posible, si quizás no es un fármaco de uso crónico, durante las primeras semanas de lactancia. Y siempre utilizar fármacos que tengan categoría A, categoría B, que sean seguros para las mamás que están lactando. Y bueno, chicas, y por aquí terminamos. No sé si por ahí tienen alguna duda, algo que no les quedó muy claro de lo que dije, pero básicamente es
es eso, lograr entender que esta es una situación especial más, por eso que les explicaba, y que en la embarazada esos tres em, en conjunto, tanto la madre como el feto como la placenta, tienen un rol importante, y bueno, pero, o sea, además del rol que tienen, los daños que se pueden provocar también cuando existen teratógenos. Y bueno, y luego en la lactancia eso, no podemos generalizar, pero sabemos que sí hay riesgo y que podemos ayudar a minimizarlo, bueno, informando todas estas pequeñas cosas que vimos, cuándo ingerir el medicamento, tener presente qué tipo de fármaco es, tener presente, bueno, los factores del niño, los factores del propio fármaco. Así que bueno, básicamente es eso. Ustedes dirán si quieren consultar algo o si, o si lo entendieron. Sí, de mi parte no se entendió bien. No, perfecto. Por ahora todo bien. Bueno, buenas. Me alegro entonces, Gurisa. Bueno, les voy a pasar la lista. Lorena Urquiola. Presente. Lorena está. Patricia Jung. María Marchesano. Sí, presente. Jessica Berrueta. Profesora, perdón, Sí, profesora. sí. Patricia tiene internada la hija, no sé si le avisó, dijo que le iba a avisar hoy. La Sí, internaban me hoy a la avisó. hija, por Ahora eso que no me se lo iba a conectar. decís, me lo recordaste. Sí, ella me avisó, sí, yo Está, le dije perfecto. que le informe a María, que es la que... Está. claro, María, está bárbaro que me avisó, sí, pero María es la que justifica, así le justifica. Está perfecto, yo Bueno, le mando un mensaje entonces, por las dudas. Gracias, profe. sí, sí, está, dale. Jessica Berrueta, Julieta de la Llana, Estefany Matos, Presente. Estefany Lago, Lorena Goicoechea, Sabrina Romero, Camila Pereira, Presente. Mailén Taruselli, Presente. Adara Di Perna, María Martínez Presente. y Nayeli Silva. Presente. Buenas. Bueno, muy bien, chicas. Nos vemos el viernes entonces. Si Julieta quedó de la todo Llana dice claro. que está presente, que no tiene micrófono, disculpa. Julieta, a ver. Ahora que vamos a. Julieta. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó. Bueno. Mañana tienen tarea, ¿saben? Bárbaro, muchas gracias. Hasta el viernes. Que pasen bien. Hasta el Chau, viernes. chau. Hasta el viernes. Chau. Chao.
Hola, profe, era para avisarte que estuve durante la clase, pero no sé si pasaste la lista o no. Ahí al final, después de hablar de esto que aparece en los prospectos de si es A, D, B, C o X, después de hablar eso se me salió y no me dejó entrar más. Así que no sé si pasaste la lista, no pude ser presente, profe.